En medio del ruido constante de la estación, un perro policía camina alerta, guiado por el instinto. Entre el flujo apresurado de rostros anónimos, percibe algo que nadie más ve. Una niña asustada pidiendo ayuda en silencio. Ese gesto casi invisible desata una cadena de empatía, valentía y redención que cambiará el destino de todos los presentes. En el corazón de la terminal de autobuses de Atocha, en Madrid, donde miles de pasos resonaban sobre el frío suelo y los anuncios se fundían con el constante bullicio de la metrópolis en movimiento, el agente de seguridad Carlos Rivero permanecía atento junto a su compañero canino. Thor, un pastor alemán altamente entrenado, era silencioso, observador, un verdadero especialista sensorial. Juntos, caminaban diariamente en medio del caos urbano, simbolizando seguridad, incluso en los días en que nada sucedía. Durante otra mañana común de jueves, un pequeño gesto rompió la rutina invisible. Entre la multitud que se aglomeraba cerca de las taquillas de pasajes interurbanos, una niña de unos 8 años era arrastrada por una mujer apurada. La pequeña vestía ropas finas, un vestido amarillo con bordados, pero la expresión en su rostro era tensa. La niña caminaba con dificultad, tropezando. Sus ojos, a diferencia de los de una niña feliz de paseo, revelaban miedo. Y entonces lo inesperado sucedió. Hizo una señal. 3 golpes rápidos contra la pierna. Una pausa más 3 golpes. Un código silencioso. Algo que su abuelo, don Gerardo, un ex sargento de la Policía Nacional de España, le había enseñado para usar en caso de emergencia, una manera de gritar sin sonido, de pedir ayuda sin palabras. El gesto no fue percibido por los adultos de alrededor, ocupados con sus propias vidas, sus propias urgencias. Solo un ser vivo notó algo. Thor, el perro policía, se paralizó, cambió su respiración y postura fijando la atención en aquella niña y en su patrón. Aquello no era un tic, ni un movimiento aleatorio, era un pedido de socorro. Su compañero, Carlos, notó el comportamiento inusual del animal. Acostumbrado a confiar en el olfato y los instintos de su compañero, decidió intervenir. Thor está percibiendo algo, pensó Carlos, mientras observaba los ojos atentos del perro fijados en la niña. En sus 5 años de patrulla en la terminal, nunca había visto al animal reaccionar de esa forma sin un motivo real. Se acercó a la mujer y a la niña, manteniendo una postura tranquila, profesional, pero observadora. La mujer, que después se identificaría como Marcia Álvarez, intentó desviar apurada, alegando tener prisa para embarcar en el autobús a Toledo, que saldría en 15 minutos. «Señora, por favor, solo un momento de su tiempo», dijo Carlos con la voz firme, pero gentil que había desarrollado en años de trabajo con el público. Marcia se ajustó el bolso al hombro, visiblemente incómoda con el abordaje. «Tenemos prisa, mi hija y yo vamos a perder el autobús». Pero Thor no retrocedió. Soltó un sonido bajo, entre la alerta y la empatía, y se tumbó delante de la niña. En ese momento, el disfraz emocional de la niña se desmoronó. Lloró, no de miedo al perro, sino de alivio. Por primera vez en horas, se sintió vista, reconocida, protegida. La niña, que más tarde se presentaría como Beatriz o simplemente Vía, extendió la mano temblorosa para tocar el suave pelaje de Thor, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. La autoridad de Carlos se impuso. Solicitó que Marcia lo acompañara a un área aislada para una verificación. La mujer se resistió. Intentó argumentar, pero el comportamiento de la niña y la alerta de Thor eran señales suficientes para que el protocolo fuera activado. «Es solo una revisión de rutina, señora. No tardará», garantizó Carlos, haciendo una señal discreta para que otros 2 guardias de seguridad se acercaran. Uno de ellos, Rolando, era su compañero desde hacía años y entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Ya separados, en una pequeña sala administrativa de la terminal, Carlos se arrodilló delante de la niña y la interrogó gentilmente. «Hola, pequeña. Mi nombre es Carlos y este es Thor. ¿Puedes decirme tu nombre?» Beatriz dudó mirando a Marcia, que estaba siendo entrevistada por Rolando al otro lado de la sala. La niña parecía calcular riesgos, como ninguna niña de 8 años debería saber hacer. «Vía», susurró finalmente, los ojos aún húmedos.
Mi nombre es Beatriz, pero todos me llaman Vía. Encantado de conocerte, Vía. Noté que hiciste una señal con la mano. ¿Puedes mostrármela de nuevo? Carlos mantuvo la voz suave, sabiendo que cada palabra podría ser crucial. La niña repitió el patrón con los dedos contra la pierna. 3 golpes rápidos, pausa, 3 golpes. El abuelo Gerardo me enseñó, explicó en voz baja. Dijo que es un código secreto, que solo las personas especiales lo conocen. Tu abuelo parece muy listo. ¿Y quién es el abuelo Gerardo? Él era sargento, respondió Vía con un toque de orgullo en su voz infantil. Siempre dice que un buen soldado sabe pedir ayuda sin hacer ruido. Mientras tanto, al otro lado de la sala, la tensión aumentaba. Marcia insistía en que era tía de Beatriz, que la llevaba a pasar el fin de semana a Toledo con el permiso de la madre. Pero sus documentos no coincidían con el apellido de la niña, y no pudo presentar ninguna autorización formal para el viaje. Mi hermana confía en mí. No necesitamos tanta burocracia, argumentaba Marcia, la voz subiendo una octava. Llámala si quieres confirmar. Entregó un número de teléfono anotado en un papel arrugado. Rolando salió de la sala para hacer la llamada, mientras Carlos continuaba conversando con Beatriz, ganando su confianza poco a poco. Thor permanecía al lado de la niña como un guardián silencioso. «Vías, ¿esta señora es realmente tu tía?», preguntó Carlos cuando estuvieron solos por un momento. La niña negó con la cabeza, los ojos muy abiertos de miedo. Ella dijo que me iba a llevar a conocer una casa con piscina, que mi mamá había mandado, pero mi mamá nunca me dejaría ir sin Burbuja. ¿Quién es Burbuja? Mi osito. Va conmigo a todas partes. Vía abrazó su propio cuerpo, como si echara de menos el objeto de consuelo. Carlos sintió un nudo en el estómago. La historia no cuadraba. En ese momento, Rolando regresó a la sala con el semblante serio. Se acercó a Carlos y susurró. «El número es falso, no existe. He contactado a la comisaría especializada». Paralelamente a kilómetros de allí, en una pequeña casa en el barrio de Vallecas, Luisa Sanz, una joven de 28 años, regresaba del trabajo más temprano. Empleada doméstica en una mansión en La Moraleja, había sido despedida después de limpiar toda la casa por la mañana. La patrona, doña Elena, había decidido viajar repentinamente a la costa. Al entrar en casa, Luisa llamó a su hija. «Pía, llegué más temprano hoy. ¿Qué tal si hacemos ese pastel de chocolate que tanto te gusta?» Silencio. Luisa pensó que su hija podría estar en casa de la vecina, doña Carmen, quien frecuentemente cuidaba de Beatriz después de la escuela, mientras Luisa terminaba su jornada. Pero al llamar a la vecina, descubrió que Vía nunca había llegado allí después de clases. Un escalofrío le recorrió la espalda. Corrió al cuarto de su hija y notó inmediatamente. Burbuja, el osito inseparable de Beatriz, estaba sobre la cama. Su hija nunca saldría voluntariamente sin ese osito desgastado por el tiempo y el amor. Algo andaba terriblemente mal. En el pánico que siguió, Luisa llamó a la escuela, que confirmó que Beatriz había salido a la hora normal. Una monitora incluso mencionó haber visto a la niña partir con una mujer que se identificó como familiar, una situación que no era inusual, pues a veces el abuelo de la niña la recogía. Desesperada, Luisa revisó la casa buscando alguna pista. Al entrar en el cuarto que había sido de sus padres y ahora era ocupado por su padre, don Gerardo encontró el celular de él sobre la mesita. Había salido a su pesca semanal con sus amigos veteranos de la policía. Fue en ese momento que Luisa notó algo extraño. El cajón del escritorio de Elena, su patrona, estaba entreabierto. No era propio de ella dejar nada fuera de lugar, especialmente después de la limpieza meticulosa de Luisa. Movida por un presentimiento, abrió el cajón por completo. Entre papeles diversos encontró un billete de autobús para Toledo, un pasaje para adulto y uno de media tarifa para niño. Salida a las 15 horas de la terminal de Atocha. El nombre del pasajero, Marcia Álvarez. Luisa nunca había oído hablar de ese nombre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Luisa sintió la sangre helarse en las venas. El billete de autobús encontrado en el cajón de su patrona no dejaba dudas.
Había una conexión entre la desaparición de su hija y doña Elena. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó a la policía. Su voz entrecortada apenas podía articular las palabras mientras relataba lo ocurrido. Mi hija, Beatriz Sanz, de 8 años, no regresó de la escuela. Encontré un billete de autobús sospechoso en la casa donde trabajo. Por favor, necesitamos ayuda urgente. La operadora, con voz tranquila, recogió toda la información y orientó a Luisa a dirigirse a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia. Pero esperar no era una opción. Sin coche y con el transporte público, tardando casi 1 hora hasta la terminal de Atocha, Luisa llamó a la única persona que podía ayudarla en ese momento, su padre, Gerardo Sanz, conocido como Sargento Gerardo en sus tiempos de Policía Nacional. Estaba a la orilla del río Manzanares con 3 amigos, todos ex-policías como él. La pesca semanal era más un pretexto para recordar los viejos tiempos de patrulla que propiamente para pescar. Cuando el teléfono fijo de la cafetería cercana sonó y el dueño lo llamó, Gerardo ya sintió que algo no andaba bien. «Papá, Vía ha desaparecido». La voz de Luisa llegó entrecortada por los sollozos. «Creo que doña Elena tiene algo que ver con esto. Encontré un billete para Toledo en su cajón, para hoy a nombre de una tal Marcia». Gerardo no necesitó escuchar más. En 40 años de servicio en la Policía Nacional de España, había lidiado con decenas de casos similares. Pero ahora era su propia nieta la que estaba en peligro. «Voy para casa ahora, hija. No salgas de allí. Llegaré en 20 minutos». Mientras conducía su viejo Corsa por la M30, el exsargento intentaba organizar sus pensamientos. Vía, su única nieta, la niña de sus ojos, estaba en algún lugar con una extraña, la misma Vía, a quien él le contaba historias de sus tiempos de policía. La misma niña curiosa a quien él le había enseñado códigos de comunicación táctica usados en operaciones. 3 toques, pausa, 3 toques, murmuró para sí mismo. «Espero que te acuerdes, mi pequeña». En la terminal de Atocha, la situación evolucionaba rápidamente. La inspectora Marina Gómez, de la Comisaría de Protección a la Infancia y la Adolescencia, había llegado y asumido el mando de la situación. Con más de 15 años de experiencia en casos que involucraban a menores, ella sabía que los primeros momentos eran cruciales. Quiero un equipo verificando las cámaras de seguridad de la terminal, otro revisando la lista de pasajeros de todos los autobuses con destino a Toledo en las últimas 3 horas, y necesito una línea directa con la policía de carreteras, ordenó con la firmeza que la había hecho respetada entre sus colegas. En la pequeña sala administrativa, Beatriz continuaba bajo el cuidado de Carlos y Thor. La niña se había calmado un poco, especialmente después de que una agente de policía, Amanda, llegara con un chocolate caliente y un sándwich. «Vía, ¿puedes contarme más sobre tu casa? ¿Dónde vives?», preguntó Amanda gentilmente, mientras la niña mordisqueaba el sándwich. «Vivo con mi mamá y mi abuelo en Vallecas», respondió, su pequeña voz ganando un poco más de confianza. «Mi mamá trabaja en casa de doña Elena, limpiando todo. A veces voy con ella en las vacaciones». «¿Y conoces a esta señorita que estaba contigo hoy?». Vía frunció el ceño, pensativa. Ella dijo que era amiga de doña Elena, que me iba a llevar a conocer un lugar bonito en Toledo. Dijo que mi mamá lo sabía, pero la niña dudó, los ojos nuevamente llorosos. Yo sabía que no era verdad, porque mi mamá nunca me dejaría ir sin burbuja. Y hoy es día de hacer pastel de chocolate. Amanda intercambió una mirada significativa con Carlos. Estaba claro que alguien había intentado llevarse a la niña sin el consentimiento de la madre. Y gracias al instinto de Thor y al código enseñado por el abuelo, lo peor había sido evitado. En otra sala, Marcia Álvarez estaba siendo interrogada por la inspectora Marina. Inicialmente manteniendo la historia de ser tía de Beatriz, la mujer comenzó a contradecirse ante las preguntas precisas de la inspectora. La tesis de familiar se derrumbó cuando no pudo informar detalles básicos sobre la niña, como su fecha de nacimiento o el nombre de su escuela. «Señora Álvarez, estamos verificando las cámaras de seguridad y la lista de pasajeros. Sabemos que compró 2 billetes para Toledo. Seguir mintiendo solo va a empeorar su situación», afirmó Marina, manteniendo el tono profesional, pero dejando clara la gravedad del caso.
Marcia se desplomó en la silla, el rostro antes compuesto ahora deshecho, en una expresión de desesperación. «Yo solo estaba cumpliendo órdenes», susurró finalmente. «Elena me pagó. Dijo que sería solo por unos días, que no lastimaría a nadie». «¿Elena quién?». La inspectora se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en la mujer. «Elena Mendoza. Mi prima, Ella. Ella perdió a su hija hace un año. La pequeña Julia tenía la misma edad que esta niña». Las piezas comenzaban a encajar. Elena Mendoza, la patrona de Luisa, había perdido a su hija y por alguna razón perturbadora había decidido que Beatriz sería su sustituta. La inspectora Marina pidió inmediatamente que un equipo fuera enviado a la residencia de Elena en La Moraleja y que su nombre fuera incluido en la lista de buscados en los aeropuertos y terminales de autobuses de la región. Mientras tanto, Luisa y Gerardo llegaban a la terminal de Atocha. El exsargento había conducido como en los viejos tiempos de persecución, ignorando semáforos y adelantando por el arcén cuando era necesario. Luisa, agarrada al salpicadero del coche, alternaba entre rezos y lágrimas silenciosas. Al entrar en la terminal, fueron inmediatamente abordados por guardias de seguridad que los dirigieron a la sala donde las autoridades estaban reunidas. La noticia de que Beatriz había sido encontrada sana y salva golpeó a Luisa como una ola de alivio tan intensa que sus piernas flaquearon. Gerardo la sostuvo, él mismo sintiendo sus ojos humedecerse. «¿Dónde está?». «Quiero ver a mi hija», pidió Luisa, la voz embargada por la emoción. «Por aquí, señora», indicó uno de los policías, conduciendo a madre y abuelo por un pasillo hasta la sala donde Beatriz estaba. Al ver a su madre, la niña saltó de la silla y corrió a sus brazos. El encuentro fue una explosión de emociones. Lágrimas, abrazos apretados, palabras entrecortadas de alivio y amor. Gerardo observaba la escena unos pasos atrás, la postura rígida de exmilitar, contrastando con la emoción que apenas podía contener. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Thor. El perro policía se mantenía sentado al lado de Carlos, observando todo con la serena atención que caracteriza a estos animales altamente entrenados. Algo en el porte del animal, en la manera como había protegido a su nieta, tocó profundamente al viejo sargento. «Fue este perro quien percibió la señal de vía», explicó Carlos notando el interés de Gerardo. «Nunca vi nada igual. Él captó el código que ella estaba haciendo y cambió completamente de comportamiento». «3 toques, pausa, 3 toques», dijo Gerardo, su voz grave revelando orgullo. «Se lo enseñé cuando cumplió 7 años. Es un código antiguo de comunicación táctica, usado cuando estamos bajo vigilancia enemiga». Carlos asintió, impresionado. «Entonces usted es militar». «Policía Nacional retirado. Sargento Gerardo Sanz, 40 años de servicio». Los dos hombres intercambiaron un firme apretón de manos, el tipo de saludo que lleva el peso del respeto mutuo entre profesionales que dedican sus vidas a la seguridad pública. «Su entrenamiento salvó a mi nieta hoy», continuó Gerardo, inclinando ligeramente la cabeza en dirección al perro. «Y el instinto de este compañero de ahí». Thor, como si comprendiera el elogio, mantuvo la mirada fija en Gerardo. El exsargento se acercó lentamente y, para sorpresa de Carlos, hizo un saludo militar al animal, no como gesto irónico, sino como genuino reconocimiento de un trabajo bien ejecutado. Mientras tanto, la inspectora Marina entraba en la sala con nuevas informaciones. Elena Mendoza, la patrona de Luisa, había sido localizada en su casa de playa en Valencia, aparentemente preparándose para una larga ausencia. Cuando fue confrontada por la policía, no ofreció resistencia, al contrario parecía aliviada, como si un gran peso le hubiera sido quitado de los hombros. Confesó haber planeado llevar a Beatriz al extranjero, explicó Marina. Aparentemente, tras la pérdida de su hija, desarrolló una fijación por Vía que tiene la misma edad y características físicas similares a su hija fallecida. Luisa, aún abrazada a su hija, sintió un escalofrío. Durante años había trabajado en aquella casa, confiado en aquella mujer, incluso llevado a Beatriz a jugar en la piscina en días de calor intenso. Nunca imaginó que su patrona pudiera albergar tales intenciones.
¿Qué va a pasar con ella?, preguntó. Está bajo custodia. Responderá por intento de secuestro de menor, entre otras acusaciones. Por lo que estamos averiguando, lo venía planeando desde hacía meses. El billete de autobús era solo el inicio. Había documentos falsificados a nombre de Beatriz en su casa. Gerardo se pasó la mano por el pelo canoso, un gesto que revelaba su angustia. Como policía experimentado, conocía bien los riesgos que su nieta había corrido. El pensamiento de lo que podría haber sucedido si Vía no hubiera usado el código, si Thor no lo hubiera percibido, si Carlos no hubiera confiado en el instinto de su compañero canino. Era casi insoportable. «Abuelo», llamó Beatriz extendiendo su manita hacia él, «tu código funcionó, igual que dijiste que iba a funcionar». Gerardo se arrodilló delante de su nieta, ignorando el dolor en sus viejas rodillas. «Fuiste muy valiente, pequeña. Una verdadera soldadito». Su voz grave traicionaba la emoción que intentaba controlar. La niña sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, aún marcado por las lágrimas. Thor entendió. Él es un policía también, ¿verdad? De los mejores, confirmó Gerardo, lanzando una mirada de respeto al perro. 3 días después del incidente en la terminal de Atocha, la vida intentaba retomar su curso normal para la familia Sanz. Beatriz había vuelto a la escuela. Aunque Luisa ahora hacía cuestión de llevarla y recogerla personalmente, posponiendo entrevistas de trabajo y reorganizando toda su rutina. La pérdida del trabajo en casa de Elena era un problema que tendría que enfrentar pronto, pero por ahora su única preocupación era garantizar la seguridad de su hija. Gerardo, por su parte, había asumido el papel de guardián de la casa. El viejo sargento, siempre discreto en su jubilación, ahora hacía cuestión de verificar cada ventana, cada puerta, antes de retirarse a dormir. Los hábitos militares, adormecidos por el tiempo de paz, habían despertado con fuerza total. Aquella tarde de domingo, mientras Luisa preparaba el almuerzo y Vía jugaba con sus muñecas en la sala, Gerardo recibió una llamada inesperada. Era Carlos, el agente de seguridad de la terminal de Atocha. «Señor Sanz, espero no estar molestando», comenzó Carlos. «Hablé con mis superiores y nos gustaría hacerle una invitación. Estamos realizando un entrenamiento con nuestro equipo de seguridad el próximo fin de semana y creemos que su experiencia sería valiosa, especialmente en lo que respecta a los códigos de comunicación no verbal que usted enseñó a su nieta». Gerardo sintió una mezcla de sorpresa y orgullo. Después de años siendo solo el viejo del 4º batallón, alguien reconocía el valor de sus conocimientos. «Sería un honor». «Muchacho», respondió la voz cargando un entusiasmo que hacía mucho no sentía. «Puedo compartir algunas técnicas que aprendí durante operaciones especiales». Después de colgar el teléfono, Gerardo encontró a Luisa en la cocina, terminando de sazonar el pollo para el almuerzo. Su hija parecía más delgada, con profundas ojeras que marcaban su joven rostro. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó, hija», dijo él, sentándose a la mesa de la cocina. «Sé que has evitado el tema, pero guardar todo esto dentro de ti no ayudará». Luisa suspiró, secándose las manos en el delantal. «¿Qué quieres que diga, papá? ¿Que fui ingenua? ¿Que confié en alguien que casi se lleva a mi hija para siempre?» Su voz temblaba. «Me siento tan culpable». «La culpa no es tuya», afirmó Gerardo con la firmeza de quien pasó la vida haciendo juicios rápidos en situaciones de tensión. «Elena es una persona perturbada que escondió bien su condición. No tenías cómo saberlo. Trabajé 5 años en su casa. Vi fotos de su hija. Sabía que la niña había partido. Debí haberlo notado cuando empezó a darle regalos caros a Vía, a invitarla más veces a pasar el día en la piscina». Luisa negaba con la cabeza, como si intentara reorganizar el pasado en su mente. «Fui ciega, papá». «Y yo fui paranoico toda la vida», replicó Gerardo, su voz suavizándose. «Pasé años enseñándote a desconfiar de todo y de todos, a siempre esperar lo peor de la gente. No me enorgullece eso, Luisa. Sé que hice tu infancia más difícil con mis miedos y precauciones exageradas». Luisa miró a su padre, sorprendida por la confesión. Era cierto que su infancia había estado marcada por las constantes alertas, por las restricciones de horarios, por los entrenamientos de seguridad que parecían excesivos para una niña.
En la adolescencia, llegó a rebelarse contra lo que consideraba una paranoia de su padre. Entonces, ¿por qué le enseñaste los mismos códigos a Abía? Preguntó genuinamente curiosa. Porque aprendí que hay un equilibrio, respondió Gerardo después de un momento de reflexión, entre proteger y asfixiar, entre alertar y asustar. Contigo me equivoqué del lado del miedo. Con Bía intenté encontrar una forma de prepararla sin quitarle su inocencia. Hizo una pausa, los ojos llorosos, y gracias a Dios que lo hice. El silencio que siguió fue interrumpido por Beatriz, que entró corriendo en la cocina con su inseparable osito Burbuja. Abuelo, ¿puedo enseñarle a Burbuja cómo hacer el código secreto? Gerardo y Luisa intercambiaron una mirada, y ambos sonrieron, una sonrisa cansada pero genuina. Claro que puedes, soldadito, respondió el abuelo, pero recuerda que es un código especial, solo para emergencias de verdad. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la penitenciaría femenina de Alcalameco, Elena Mendoza recibía la visita de su abogado. A sus 45 años, la elegante empresaria del sector inmobiliario parecía haber envejecido una década en solo 3 días. El uniforme de la prisión contrastaba grotescamente con su postura refinada, resultado de décadas frecuentando los círculos más exclusivos de la sociedad madrileña. Las perspectivas no son buenas. Doña Elena, explicaba el abogado ajustándose las gafas de montura cara, la premeditación está claramente establecida. Encontraron pasaportes falsos, billetes de avión para Portugal, y su prima ya ha confesado todo, a cambio de una reducción de pena. Elena apenas parecía escucharlo. Sus ojos azules, antes vivos y determinados, ahora vagaban por la sala de visitas como si buscaran algo o a alguien que no estaba allí. Solo quiero saber si ella está bien, dijo finalmente, su voz casi un susurro. La niña Beatriz, ¿se asustó mucho? El abogado frunció el ceño, confundido con la pregunta. Doña Elena, con todo respeto, la situación legal de la menor no es nuestra preocupación ahora. Necesitamos enfocarnos en su defensa. Usted no entiende, replicó Elena, un brillo febril en sus ojos. Yo nunca quise hacerle daño, nunca. Solo quería sentir de nuevo lo que es tener una hija. Su voz falló en la última palabra, cargada de un dolor tan profundo que hizo al abogado desviar la mirada, súbitamente incómodo. Doña Elena, intentó de nuevo, eligiendo las palabras con cuidado. Usted necesita comprender la gravedad de lo que hizo. Intentó separar a una niña de su madre. Eso es indefendible a los ojos de la ley. ¿Y qué dice la ley sobre perder una hija? La pregunta salió como una acusación. ¿Sobre despertar cada mañana y por un segundo olvidar que se ha ido? ¿Sobre pasar por habitaciones vacías que aún guardan su olor? Lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora. ¿Qué dice la ley sobre el silencio que queda cuando su risa se apaga? El abogado no tenía respuesta. Nadie la tenía. De vuelta en la casa de los Sanz, el almuerzo de domingo transcurría con una normalidad forzada. Luisa se esforzaba por mantener una conversación ligera, preguntando sobre la escuela, sobre los amigos, sobre los dibujos favoritos de Bía. Gerardo, percibiendo el esfuerzo de su hija, complementaba con historias graciosas de sus tiempos de policía, versiones editadas, claro, adecuadas para oídos infantiles. Pero la sombra de lo que casi había sucedido aún planeaba sobre ellos. Estaba en el modo en que Luisa verificaba la cerradura de la puerta cada media hora, en el modo en que Gerardo se posicionaba siempre de frente a la ventana, manteniendo una visión clara de cualquier aproximación externa, en el modo en que ambos se tensaban cuando el teléfono sonaba. Después del almuerzo, mientras Luisa lavaba los platos y Gerardo secaba, el silencio entre ellos fue nuevamente roto. «Recibí una oferta de empleo», dijo Luisa sin mirar a su padre, «de doña Clara, amiga de Elena. Ella se enteró de todo y se horrorizó. Ofreció una vacante de gobernanta en su casa, con mejor salario y libranzas los fines de semana». Gerardo frunció el ceño, preocupado. «¿Estás segura de que es una buena idea, hija? ¿Trabajar para alguien del mismo círculo social?» «Ya lo verifiqué, papá. Doña Clara es viuda. Tiene 2 hijos adultos que viven fuera del país. Es presidenta de una ONG que ayuda a niños desfavorecidos». Luisa finalmente miró a su padre. «Además, dijo que puedo llevar a Bía conmigo cuando sea necesario».
Tiene una habitación de invitados que rara vez usa y que estaría a nuestra disposición. Gerardo asintió lentamente, procesando la información. Parece demasiado bueno para ser verdad. No todo en el mundo es una amenaza, papá, respondió Luisa con una sonrisa cansada. A veces las personas son genuinamente buenas. El ex sargento le devolvió la sonrisa, reconociendo en las palabras de su hija una sabiduría que él mismo tardó décadas en adquirir. Tienes razón. ¿Y cuándo empiezas? La próxima semana. Necesitaré que te quedes con Vía los primeros días, hasta que me adapte al nuevo lugar y rutina. Sabes que ni siquiera tienes que pedirlo, respondió Gerardo, su corazón calentándose con la perspectiva de pasar más tiempo con su nieta. El resto de la tarde transcurrió con tranquilidad. Vieron juntos una película infantil en la pequeña televisión de la sala. Gerardo se quedó dormido a mitad de la historia. Su suave ronquido hizo reír a Vía. Luisa aprovechó el momento para observar a su pequeña familia. El padre envejecido, héroe de tantas batallas, ahora vulnerable en su sueño. La hija, que casi había perdido, ahora segura en su inocencia restaurada. Sintió sus ojos humedecerse, pero esta vez de gratitud. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid con tonos anaranjados, rara vez visibles a través de la contaminación, Luisa decidió dar un paseo con Beatriz, solo hasta la plaza del barrio, a pocas manzanas de casa. Gerardo, despierto de su siesta, insistió en acompañarlas. «No necesitamos a los dos, papá», argumentó Luisa. «Quédate descansando. Es solo una vuelta rápida». «Prefiero ir», respondió él simplemente, y algo en su tono zanjó el asunto. En la pequeña plaza de Vallecas, algunas familias aprovechaban el final del domingo. Niños corrían en el parque infantil. Ancianos jugaban al dominó en las mesas de cemento. Parejas paseaban de la mano. Una normalidad que parecía casi surreal después de los recientes eventos. Beatriz, inicialmente tímida, pronto pidió ir al columpio. Luisa dudó por un momento, su instinto protector gritando para mantener a su hija al alcance de los brazos. Pero entonces vio la mirada de su padre, una mirada que decía sin palabras: «No podemos encerrarla en nuestra ansiedad». «Está bien, pero quédate donde pueda verte», accedió finalmente. Mientras observaban a Beatriz balancearse cada vez más alto, soltando grititos de alegría, Gerardo rompió el silencio. «¿Sabes lo que aprendí en 40 años de policía, Luisa?» Su voz era suave, reflexiva. «Que no podemos controlarlo todo. No importa cuántas precauciones tomemos, cuántos entrenamientos hagamos, cuántos muros construyamos, la vida siempre encuentra una forma de sorprendernos, para bien o para mal». Luisa asintió, sus ojos nunca dejando la pequeña figura de Beatriz en el columpio. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Preparamos a quienes amamos de la mejor manera posible. Enseñamos, alertamos, entrenamos, y después…» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Después confiamos en que sabrán qué hacer cuando llegue el momento». «Como supo Vía», completó Luisa. «Como supo Vía», confirmó Gerardo, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro arrugado. En ese momento, como si sintiera que hablaban de ella, Beatriz los miró y saludó, su amplia sonrisa revelando el hueco dejado por un diente de leche recién caído. Luisa y Gerardo les devolvieron el saludo, sus corazones desbordantes de un amor que ninguna amenaza podría disminuir. A pocos metros de allí, un hombre paseaba con su perro, un pastor alemán muy parecido a Thor. Al pasar por ellos, el perro se detuvo súbitamente, el hocico erguido, como si captara algo en el aire. El hombre tiró suavemente de la correa, pero el animal se mantuvo firme, los ojos fijos en Beatriz. Por un instante, Gerardo sintió el corazón acelerarse, los viejos instintos de alerta disparándose. Pero entonces el perro simplemente se sentó, la lengua fuera, en una postura relajada y amigable. Beatriz, notando al animal, bajó del columpio y se acercó cautelosamente. «¿Puedo acariciarle?», preguntó al dueño, manteniendo una distancia respetuosa. «Claro que puedes», respondió el hombre con una sonrisa gentil. «Se llama Max. Es muy dócil con los niños». Beatriz se acercó lentamente al animal, extendiendo la mano como su abuelo le había enseñado. Max la olfateó curiosamente,
antes de permitir que ella acariciara su suave pelaje. Luisa y Gerardo observaban la escena con una mezcla de aprensión y ternura. «Se parece a Thor», comentó Beatriz encantada. «El perro policía que me ayudó». El hombre levantó las cejas, interesado. «¿Thor? ¿De la terminal de Atocha?» Fue el turno de Luisa y Gerardo de sorprenderse. «¿Usted lo conoce?», preguntó el exsargento. «Soy veterinario de la Policía Nacional», explicó el hombre extendiendo la mano. «Doctor Ricardo Alarcón. Thor es uno de mis pacientes más especiales. Max aquí es su hermano de camada». La coincidencia era demasiado extraordinaria para ser ignorada. Ricardo escuchó atentamente mientras la familia Sanz resumía brevemente el episodio en la terminal, el código silencioso de Beatriz y cómo Thor había sido crucial para evitar lo peor. «Estos animales son realmente impresionantes», comentó Ricardo, observando con cariño cómo Max interactuaba gentilmente con Beatriz. «Su capacidad de percepción va mucho más allá de lo que comprendemos. No me sorprende que Thor haya captado la señal de su nieta, don Gerardo». «¿Usted entrena a esos perros?», preguntó Luisa, genuinamente interesada. «Cuido de su salud principalmente, pero acompaño todo el proceso de entrenamiento. Es fascinante cómo consiguen asimilar comandos complejos y, más impresionante aún, cómo desarrollan un tipo de intuición para situaciones de peligro». Ricardo hizo una pausa, mirando directamente a Beatriz, que ahora jugaba animadamente con Max. «¿Sabe? Estamos desarrollando un programa nuevo en la corporación. Perros de terapia para niños que han pasado por situaciones traumáticas». Gerardo inclinó la cabeza intrigado. «¿Cómo funcionaría eso?». «Básicamente, los perros ayudan a los niños a procesar experiencias difíciles. La presencia de ellos reduce la ansiedad, facilita la comunicación. Muchas veces, los niños consiguen expresar al animal lo que no pueden decir a los adultos». Ricardo observó a Beatriz por un momento antes de continuar. «Por lo que me contaron, su nieta fue muy valiente, pero eventos como este dejan marcas. Si tienen interés, ella podría participar en el programa». Luisa y Gerardo intercambiaron miradas. De hecho, a pesar de la aparente normalidad que Beatriz demostraba, habían notado pequeños cambios, pesadillas ocasionales, una reticencia a quedarse sola, un sobresalto exagerado con ruidos repentinos. «¿Y cómo haríamos para participar?», preguntó Luisa, su voz revelando esperanza. Ricardo sacó de su bolsillo una tarjeta profesional y se la entregó. «Pueden llamarme a este número. El programa se realiza 2 veces por semana en el Centro de Entrenamiento de la Policía Nacional, en Colmenar Viejo. Es totalmente gratuito». Mientras se despedían de Ricardo y Max, Beatriz parecía más animada que en cualquier momento desde el incidente. De camino a casa no paraba de hablar sobre el perro, sobre lo increíble que sería participar en el programa, sobre cómo quería volver a ver a Thor también. «¿Crees que es una buena idea, papá?», preguntó Luisa mientras caminaban. «¿No la hará revivir todo?». Gerardo ponderó por un momento antes de responder. «Creo que ella ya lo está reviviendo, hija, solo que aún no ha encontrado una forma segura de expresarlo». A la mañana siguiente, un lunes soleado, Luisa tomó 2 decisiones importantes. Inscribiría a Beatriz en el programa de terapia con perros y aceptaría oficialmente el empleo ofrecido por doña Clara. Era hora de pasar página, de transformar el miedo en movimiento hacia adelante. Después de dejar a Beatriz en la escuela, con la promesa de que la profesora no la perdería de vista ni por un segundo, Luisa se dirigió al elegante condominio en el barrio de Chamartín, donde se encontraba la mansión de su futura empleadora. A diferencia de la casa moderna y minimalista de Elena, la residencia de Clara era una construcción de los años 50, conservada con cariño y buen gusto. Grandes ventanas, un jardín exuberante y una atmósfera acogedora que se percibía desde la entrada. Clara Montero, una elegante señora de 68 años, la recibió personalmente en la puerta. Con cabellos canosos impecablemente arreglados, en un moño bajo y ojos castaños amables, emanaba un aura de tranquilidad que hizo que Luisa se relajara casi instantáneamente. «Luisa, qué bueno que viniste», saludó conduciéndola al interior de la casa. «Espero que hayas encontrado la dirección sin dificultades». No hubo problema. «Doña Clara, le agradezco mucho la oportunidad».
Sentadas en la espaciosa sala de estar, con tazas de té servidas en porcelana delicada, las dos mujeres conversaron sobre las expectativas del trabajo. Clara era directa y clara. Necesitaba a alguien para cuidar la casa y ocasionalmente acompañarla en eventos benéficos de la ONG que presidía. Supe que su hija tiene 8 años, comentó Clara después de discutir los detalles prácticos. Elena me habló mucho de ella. Luisa sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su expatrona. Sí, Beatriz. Ella es la luz de mi vida. Clara notó su incomodidad. Luisa, necesito ser honesta contigo. Elena era mi amiga desde hace muchos años. Acompañé de cerca su sufrimiento tras la pérdida de la pequeña Julia. Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente las palabras. Lo que hizo es indefendible, y yo fui la primera en decírselo a ella. Pero también sé que el dolor puede distorsionar completamente nuestra percepción de la realidad. Entiendo, respondió Luisa intentando mantener la compostura. Pero entienda que es difícil para mí. Ella casi se lleva a mi hija. Y justamente por eso le estoy ofreciendo este empleo, explicó Clara. No por pena o culpa por asociación, sino porque creo que la manera en que usted protegió a su familia, cómo mantuvo la dignidad incluso en esta situación terrible, revela mucho sobre su carácter. Sus ojos se encontraron con los de Luisa. Además, nuestra ONG trabaja con niños en situación de vulnerabilidad. Su experiencia personal puede ser valiosa para ayudarnos a mejorar nuestros protocolos de protección. La honestidad de Clara conmovió a Luisa profundamente. Había esperado encontrar vergüenza, tal vez incluso una oferta motivada por culpa, pero no esta claridad y visión práctica. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó sintiéndose más segura de su decisión. ¿Qué tal mañana? Clara sonrió. Y si necesita traer a su hija, la habitación que mencioné está completamente a su disposición. Incluso tengo algunos libros infantiles que pertenecieron a mis nietos. Les encantaría saber que se están aprovechando. Cuando Luisa regresó a casa, encontró a Gerardo sentado a la mesa de la cocina, estudiando un grueso manual. A su lado, varias anotaciones en una caligrafía meticulosa que ella reconocía de los tiempos en que su padre aún estaba en activo. ¿Qué estás haciendo, papá? Preparando el entrenamiento para el equipo de seguridad de la terminal de Atocha, respondió él, sin desviar los ojos del manual. Carlos me llamó de nuevo esta mañana. Parece que voy a tener una clase más grande de lo que esperaba. Luisa sonrió, viendo el entusiasmo en el rostro de su padre. Hacía años que no lo veía tan animado con un proyecto. La jubilación, aunque merecida después de décadas de servicio dedicado, le había quitado algo fundamental, el sentimiento de propósito. Eso es maravilloso, papá. ¿Cuándo será? El próximo sábado. ¿Qué hay más?, añadió finalmente levantando los ojos para mirarla. Thor estará allí para una demostración práctica. Pensé que podríamos llevar a Vía a ver. Quizás ayude a procesar lo que pasó, a verlo todo bajo una perspectiva positiva de aprendizaje. Luisa ponderó por un momento. En realidad, ya tomé una medida en ese sentido hoy. ¿Recuerdas al veterinario que encontramos en la plaza? Lo llamé sobre el programa de terapia con perros. Beatriz empieza la próxima semana. Gerardo asintió, aprobando. Parece que los perros están destinados a formar parte de su recuperación. Y de la nuestra, añadió Luisa con una suave sonrisa. A la tarde siguiente, mientras Gerardo llevaba a Beatriz a su primer día en el programa de terapia, Luisa iniciaba su trabajo en casa de Clara. La mansión, aunque imponente por fuera, se reveló acogedora y práctica por dentro. A diferencia de la casa de Elena, donde objetos de diseño carísimos creaban un ambiente casi museístico, la residencia de Clara era claramente un hogar vivido, con libros apilados en mesitas, fotografías familiares en marcos sencillos y un evidente amor por el arte español en los cuadros que adornaban las paredes. El trabajo en sí era menos extenuante de lo que Luisa esperaba. Clara mantenía un equipo pequeño pero eficiente, una cocinera que venía 3 veces por semana, un jardinero que cuidaba del extenso jardín, y ahora Luisa, responsable de la limpieza general y la organización de la casa. Además, como gobernanta, coordinaría a los otros empleados y ayudaría a Clara con cuestiones prácticas del día a día. «Necesito que me ayudes con algo especial hoy»,
dijo Clara después del almuerzo, conduciendo a Luisa a un acogedor despacho en el segundo piso. Estamos organizando un evento benéfico para recaudar fondos para nuestra nueva iniciativa, un centro de acogida para niños en situación de calle. Luisa se sentó delante de una mesa cubierta de papeles. Listas de invitados, presupuestos, cronogramas. Clara explicó que el evento se realizaría en 3 semanas y que necesitaba ayuda con la organización logística. Doña Clara, no tengo experiencia con este tipo de evento, admitió Luisa, intimidada por la responsabilidad. Pero tienes inteligencia y dedicación. ¿Qué es lo que realmente importa?, replicó Clara con una sonrisa alentadora. Además, tu perspectiva será valiosa. Queremos que este centro sea realmente eficaz en proteger a niños vulnerables. Mientras trabajaban juntas a lo largo de la tarde, Luisa comenzó a entender el verdadero alcance del trabajo de Clara. La ONG Nuevos Senderos no se limitaba a proporcionar cobijo y alimentación a niños en situación de vulnerabilidad. Invertía en educación, acompañamiento psicológico y más recientemente en programas de reunificación familiar. La mayoría de estos niños no son huérfanos, ¿sabías?, explicó Clara, mientras revisaban una presentación para posibles donantes. Tienen familias que por diversas circunstancias, pobreza extrema, dependencia química, violencia doméstica, no consiguen cuidarlos adecuadamente. Nuestro trabajo es doble: proteger al niño y, siempre que sea posible, ayudar a la familia a reestructurarse. Luisa absorbía cada palabra, impresionada con la aproximación práctica y al mismo tiempo compasiva de Clara. Percibía que había algo más profundo motivando aquel trabajo, algo personal. Si me permite preguntar, comenzó hesitante, ¿cómo se involucró usted en esta causa? El semblante de Clara se suavizó, como si la pregunta hubiera abierto una puerta a recuerdos queridos. Mi hija menor, Elisa, fue adoptada, reveló. Tenía 6 años cuando llegó a nuestra familia, después de pasar por situaciones que ningún niño debería vivir. Hizo una pausa, su mirada distante por un momento. Hoy es pediatra, trabajando en Australia. Dedicó su vida a cuidar de niños, así como fue cuidada. Este trabajo comenzó como una forma de gratitud, ¿sabe?, de retribuir la alegría que Elisa trajo a nuestras vidas. La historia conmovió a Luisa profundamente, creando una nueva capa de respeto por su empleadora. Es un trabajo muy noble, doña Clara. Es un trabajo necesario, corrigió gentilmente. Y ahora más que nunca, con tantas familias viviendo en condiciones precarias, con tantos padres y madres luchando por proveer lo básico. Clara miró a Luisa con intensidad. ¿Sabe lo que me impresionó de su historia? Cómo usted, incluso trabajando en condiciones difíciles, cuidando de una casa que no era suya, nunca dejó de priorizar a su hija. Eso es raro, Luisa, más raro de lo que debería ser. Las palabras de Clara calentaron el corazón de Luisa. Por primera vez desde el incidente, sintió que alguien realmente la veía, no como víctima, no como la empleada cuya hija casi fue llevada, sino como una madre luchando valientemente para proteger y proveer para su familia. Cuando el día de trabajo terminó y Luisa regresó a casa, encontró a Beatriz y Gerardo en la sala, ambos sonrientes. La niña corrió a abrazarla, hablando animadamente sobre su experiencia en el programa de terapia con perros. «Mamá, conocí a Luna. Es una labradora toda amarillita y superinteligente. El doctor Ricardo dijo que ella va a ser mi compañera especial en el programa. Jugamos al escondite y ella me encontró todas las veces». El entusiasmo de Beatriz era contagioso. Luisa no pudo dejar de notar cómo su hija parecía más ligera, más cercana a la niña despreocupada que era antes del incidente. «Fue increíble, hija», comentó Gerardo, sus ojos brillando de satisfacción. El doctor Ricardo explicó que cada niño es emparejado con un perro específico, con personalidad compatible. Luna es gentil pero protectora, perfecta para Vía. Luisa sintió una ola de gratitud por las pequeñas bendiciones que surgían en sus vidas. El nuevo empleo, el programa de terapia, el propósito renovado de su padre. Quizás, pensó, lo peor ya había pasado. Quizás estaban, como sugería el nombre de la ONG de Clara, encontrando nuevos senderos. Las semanas siguientes
transcurrieron con una rutina que lentamente se solidificaba para la familia Sanz. Luisa se adaptaba bien al trabajo en casa de Clara, descubriendo en la empleadora no solo una jefa comprensiva, sino también una mentora que sutilmente la animaba a desarrollar nuevas habilidades. La organización del evento benéfico se había convertido en su proyecto principal, y para su sorpresa, Luisa se descubrió hábil en la planificación logística y en la negociación con proveedores. Beatriz, por su parte, florecía en el programa de terapia con perros. 2 veces por semana, Gerardo la llevaba al centro de entrenamiento, donde Luna la esperaba, siempre entusiasmada para otra sesión. El doctor Ricardo le había explicado a Luisa que el programa funcionaba en etapas. Primero establecer confianza entre el niño y el perro. Luego usar esa relación como puente para procesar emociones difíciles y, finalmente, desarrollar estrategias de resiliencia. Vía está progresando excepcionalmente bien, comentó él al final de la 3ª semana. Ya está en la fase de procesamiento emocional, a la que muchos niños tardan meses en llegar. Siempre fue una niña fuerte, respondió Gerardo con orgullo. Salió a su madre. Aquella mañana de sábado, el centro de entrenamiento de la Policía Nacional en Colmenar Viejo estaba especialmente concurrido. Era el día del entrenamiento, que Gerardo dirigiría para el equipo de seguridad de la terminal de Atocha. Carlos había extendido la invitación a Luisa y Beatriz para que asistieran, creyendo que podría ser una experiencia positiva para la niña. La familia Sanz llegó temprano, siendo recibida calurosamente por Carlos en la entrada del complejo. Beatriz, ansiosa por volver a ver a Thor, apenas contenía su excitación. «¿Está aquí? ¿Puedo verlo antes de que empiece?», preguntó, saltando de excitación. Carlos sonrió, encantado con el entusiasmo de la niña. «Thor se está preparando con los otros perros. Vía, pero te prometo que podrás verlo justo después de la demostración». El entrenamiento se llevaría a cabo en el campo principal, donde se habían montado gradas para los espectadores. Una pequeña multitud ya se formaba. Además de los agentes de seguridad de la terminal, había policías interesados en aprender las técnicas que Gerardo presentaría, estudiantes de la academia y familiares de los participantes. Mientras Luisa y Beatriz encontraban sus lugares en la grada, Gerardo siguió con Carlos a los bastidores, donde finalizarían los preparativos. Vestido con su antiguo uniforme de la Policía Nacional, cuidadosamente conservado a pesar de los años de jubilación, el exsargento sentía una familiar mezcla de nerviosismo y anticipación. «Estamos con la casa llena», comentó Carlos, ajustando el micrófono de solapa que Gerardo usaría. «La gente está realmente interesada en las técnicas de comunicación no verbal que usted va a enseñar». Después de que la historia de su nieta se extendió, muchos se dieron cuenta de lo poco preparados que estamos para captar esas señales sutiles. Gerardo asintió, pensativo. En las últimas semanas, mientras preparaba el material para el entrenamiento, había reflexionado mucho sobre cómo un simple código, enseñado casi como un juego para su nieta, había marcado una diferencia tan dramática. ¿Cuántos otros niños, pensó, podrían beneficiarse de este conocimiento? A las 10 en punto, el entrenamiento comenzó. Gerardo, a pesar de su avanzada edad, captaba la atención del público con la autoridad natural de quien pasó décadas liderando equipos en situaciones de crisis. Su voz grave y clara resonaba por el campo mientras explicaba los fundamentos de la comunicación no verbal. Las señales de socorro pueden ser extremadamente sutiles, explicó, especialmente cuando la víctima está bajo vigilancia del perpetrador. Lo que enseñamos hoy no son solo técnicas para profesionales de seguridad, sino conocimiento que puede y debe ser compartido con niños, ancianos, cualquier persona en situación potencial de vulnerabilidad. Durante las 2 horas siguientes, Gerardo demostró una serie de códigos simples pero eficaces, la secuencia de 3 toques que Beatriz había usado, un gesto aparentemente casual de alisarse la muñeca, señalando que alguien está siendo coaccionado, la manera de posicionar los dedos durante un saludo para indicar peligro. La audiencia observaba atentamente, muchos tomando notas. Luisa, observando desde la grada, sintió una ola de orgullo al ver a su padre en su elemento,
transmitiendo conocimiento que podría salvar vidas. A su lado, Beatriz asistía fascinada, absorbiendo cada palabra del abuelo como si fuera una clase particular. En la parte final del entrenamiento, llegó el momento de la demostración práctica con los perros policía. 6 animales fueron traídos al campo, incluyendo a Thor, que inmediatamente localizó a Beatriz en la platea, su postura cambiando sutilmente al reconocerla. Los perros son compañeros extraordinarios en este trabajo, continuó Gerardo. Su capacidad de percepción va mucho más allá de lo que nosotros humanos conseguimos captar. Observan microexpresiones, cambios en la respiración, en el olor corporal. Un perro bien entrenado, como demostró nuestro héroe Thor aquí, puede identificar un pedido silencioso de socorro incluso cuando todos a su alrededor están ajenos. Carlos entonces condujo una serie de simulaciones donde actores escenificaban situaciones de peligro, utilizando los códigos enseñados por Gerardo. Los perros, uno por uno, demostraron su impresionante capacidad de detección y respuesta. Cuando Thor realizó su demostración, reproduciendo casi exactamente la reacción que había tenido en la terminal al ver la señal de Beatriz, la niña no pudo contener la emoción. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras observaba al animal que había sido crucial en su rescate. «¿Está todo bien, hija?», susurró Luisa, preocupada. Beatriz asintió, una pequeña sonrisa entre las lágrimas. «Estoy feliz, mamá. Feliz de que Thor esté ayudando a otras personas ahora, como me ayudó a mí». Al final del entrenamiento, mientras las personas se dispersaban, Carlos llevó a Beatriz para un encuentro especial con Thor. El perro, normalmente contenido y profesional en servicio, demostró un comportamiento excepcionalmente afectuoso con la niña, lamiendo suavemente su mano y permitiendo que ella lo abrazara. «Se acuerda de ti», comentó el entrenador que acompañaba a Thor impresionado. «Esto es raro. Están entrenados para mantener distancia emocional. Algunos lazos trascienden el entrenamiento», respondió Gerardo, observando la escena con emoción apenas contenida. Mientras Beatriz interactuaba con Thor, Luisa percibió una presencia familiar acercándose. Era el doctor Ricardo, acompañado por Luna, la labradora que trabajaba con Beatriz en el programa de terapia. «No podía perderme el entrenamiento del legendario sargento Sanz», dijo él con una sonrisa, extendiendo la mano para saludar a Gerardo. «Sus técnicas son referencia para todos nosotros que trabajamos con seguridad y protección». El elogio pareció rejuvenecer a Gerardo, que se irguió visiblemente. «Gracias, doctor. Es gratificante ver que el conocimiento de un viejo policía aún puede ser útil». La conversación fue interrumpida por el anuncio de que se serviría un cóctel en el salón principal para los participantes del entrenamiento y sus invitados. El grupo se dirigió hacia allí, con Beatriz caminando orgullosamente entre Thor y Luna, una mano en el pelaje de cada perro. En el elegante salón, decorado con banderas y emblemas de la Policía Nacional de España, un buffet de aperitivos españoles esperaba a los invitados. Gerardo pronto se vio rodeado por agentes de seguridad y policías, todos ansiosos por escuchar más de sus experiencias y técnicas. Luisa, percibiendo que su padre finalmente recibía el reconocimiento que merecía, sintió una ola de gratitud por el destino que, incluso a través de una experiencia traumática, había abierto este nuevo capítulo en la vida de él. Fue entonces cuando Beatriz tiró de su manga, señalando discretamente la entrada del salón. «Mamá, esa no es tu jefa». Luisa se giró, sorprendida al ver a Clara Montero entrando en el ambiente, elegante como siempre en un traje de chaqueta azul marino. A su lado, un hombre alto de cabellos canosos, que Luisa reconoció de las fotografías en la mansión. Era Pablo Montero, el hijo mayor de Clara, que supuestamente vivía en el extranjero. «Doña Clara», exclamó acercándose para saludarla. «Qué sorpresa encontrarla aquí». Clara sonrió cálidamente. «Luisa, qué agradable coincidencia. Vine a apoyar el proyecto de terapia con perros. Nuestra ONG es una de las patrocinadoras». Se volvió hacia el hombre a su lado. «Este es mi hijo, Pablo. Llegó ayer de Londres para el evento benéfico». Pablo Montero tenía la misma elegancia discreta de su madre,
pero sus ojos revelaban una intensidad que inmediatamente captó la atención de Luisa. «Es un placer finalmente conocerla, Luisa», dijo él extendiendo la mano. «Mi madre habla mucho de usted y de su hija». «El placer es mío», respondió Luisa, sintiendo un inexplicable calor subir a sus mejillas. «Esta es Beatriz, mi hija». Beatriz, que normalmente era tímida con extraños, sorprendentemente extendió la mano a Pablo con confianza. «¿Usted también le gustan los perros?», preguntó directamente. Pablo rió, un sonido rico y genuino que iluminó su rostro austero. «Me encantan. Tengo 2 en Londres, un labrador llamado Shakespeare y un border collie llamado Dickens. Soy un poco friki con los nombres, como puedes ver». La respuesta pareció ganar instantáneamente la aprobación de Beatriz. «Luna es mi compañera especial», explicó, señalando a la labradora que se mantenía fielmente a su lado, «y Thor me salvó». Una sombra de reconocimiento pasó por el rostro de Pablo. «¿Eres la niña del caso de la terminal de Atocha?», preguntó suavemente. «Mi madre me contó sobre ti. Fuiste muy valiente». Beatriz se sonrojó con el elogio, pero mantuvo la postura. «Mi abuelo me enseñó el código secreto. Él está allí», señaló orgullosamente a Gerardo, aún rodeado de admiradores. Pablo observó al ex sargento con respeto. «Parece ser un hombre extraordinario». «Lo es», confirmó Luisa. «Está teniendo una especie de segunda carrera ahora, enseñando sus técnicas a equipos de seguridad». La conversación fluyó naturalmente mientras el grupo se servía del buffet. Luisa descubrió que Pablo era abogado internacional, especializado en derechos humanos, y que su trabajo frecuentemente lo llevaba a zonas de conflicto alrededor del mundo. Actualmente, coordinaba un proyecto de protección a niños refugiados en Europa, pero había tomado unas semanas de licencia para ayudar en los preparativos del evento benéfico de la ONG de su madre. «Es un trabajo desafiante», comentó él mientras saboreaban el café, «pero increíblemente gratificante cuando logramos hacer una diferencia en la vida de estos niños». Luisa asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Es como doña Clara siempre dice, no es un trabajo noble, es un trabajo necesario». «Exactamente», concordó Pablo, un brillo de admiración en sus ojos. «Usted realmente entiende el espíritu de lo que hacemos». A medida que la tarde avanzaba, Luisa percibía una conexión inesperada creciendo entre ella y Pablo. No era solo la admiración mutua por el trabajo social, sino algo más profundo, una resonancia de valores y experiencias que, incluso en contextos completamente diferentes, habían moldeado visiones de mundos similares. Cuando llegó la hora de partir, Pablo sorprendió a Luisa con una invitación. «Estamos planeando una visita a uno de los albergues, apoyados por la ONG mañana. ¿Le gustaría acompañarnos? Su perspectiva sería valiosa». Luisa dudó mirando a Beatriz, que jugaba con Luna a unos metros de distancia. «Su hija es muy bienvenida también», añadió rápidamente, percibiendo su preocupación. «De hecho, sería genial tener su visión. Los niños frecuentemente perciben cosas que los adultos ignoramos». Antes de que Luisa pudiera responder, Gerardo se unió al grupo, aún radiante por el éxito del entrenamiento. Después de las presentaciones, cuando supo de la invitación, el ex sargento inmediatamente se ofreció. «Vayan ustedes 2. Yo me quedo bien en casa. De hecho», añadió con un brillo pícaro en los ojos, «Carlos me invitó a otro entrenamiento la próxima semana. Parece que este viejo perro todavía tiene algunos trucos que enseñar». De camino a casa, mientras Beatriz dormitaba en el asiento trasero, exhausta por las emociones del día, Luisa reflexionaba sobre los extraños caminos del destino. Cómo una experiencia tan terrible como casi perder a su hija había, paradójicamente, abierto tantas puertas. Para Gerardo, una renovación de propósito a través de la enseñanza. Para Beatriz, el descubrimiento de una conexión especial con los perros y el desarrollo de una resiliencia que muchos adultos jamás alcanzaban. Y para ella misma, no solo un empleo mejor, sino nuevas amistades, nuevas posibilidades. Y ahora quizás algo más. «Estás muy callada», observó Gerardo lanzándole una mirada de reojo mientras conducía. Pensando en el abogado, Luisa se sonrojó, sorprendida por la perspicacia de su padre. «Pablo parece ser una persona interesante», admitió, «y comprometido con causas importantes».
Gerardo asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Él no te quitó los ojos de encima durante todo el cóctel, ¿sabías? ¡Papá!, protestó Luisa, pero no pudo contener una sonrisa. Ni me di cuenta. Claro que no, respondió Gerardo con un tono divertido. Estabas demasiado ocupada sin quitarle los ojos de encima a él. La broma de buen humor continuó hasta que llegaron a casa, donde encontraron una sorpresa esperando en la puerta. Un hermoso arreglo de flores silvestres españolas con una tarjeta firmada por Clara y Pablo, agradeciendo la agradable compañía y reiterando la invitación para el día siguiente. Aquella noche, mientras acostaba a Beatriz, Luisa sintió una extraña mezcla de esperanza y aprensión. Su vida, tan ordenada y predecible antes, incluso en sus dificultades, ahora parecía abrirse a posibilidades desconocidas. «Mamá», llamó Beatriz somnolienta, interrumpiendo sus pensamientos, «me gustó el amigo de doña Clara. Tiene ojos amables, como Thor». Luisa sonrió sorprendida por la observación perspicaz de su hija. «Es verdad, los tiene». «Y te mira como el abuelo miraba las fotos de la abuela», añadió la niña, ya casi dormida. «Todo brillante por dentro». Luisa se quedó sin palabras, conmovida por la simplicidad y precisión de la observación infantil. Besó la frente de su hija y salió silenciosamente del cuarto, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. 6 meses habían pasado desde aquel primer encuentro en el Centro de Entrenamiento de la Policía Nacional. La primavera madrileña florecía con una explosión de colores y fragancias que parecía reflejar las transformaciones en la vida de la familia Sanz. Aquella mañana de domingo, el parque del Retiro estaba particularmente encantador. Familias se extendían por los céspedes, niños corrían detrás de cometas, parejas paseaban de la mano bajo los árboles floridos. Era uno de esos días perfectos que parecían justificar todos los desafíos de la vida en la mayor metrópolis del país. Sentados en un gran círculo sobre una toalla a cuadros extendida en la hierba, la familia Sanz y sus nuevos amigos compartían un picnic elaborado. Gerardo, ahora con una apariencia más jovial y enérgica, contaba historias de sus tiempos de policía a un atento grupo de niños. Entre ellos, Beatriz y otros 5 niños y niñas del albergue apoyado por la ONG Nuevos Senderos, todos fascinados por la figura del viejo sargento. Cerca de ellos, Luna y Max, el labrador del doctor Ricardo, jugaban bajo la atenta supervisión de sus dueños. Los niños del albergue habían sido integrados al programa de terapia con perros, una iniciativa que se había expandido significativamente en los últimos meses, gracias al apoyo de la ONG de Clara. «Tu padre tiene un don natural con los niños», comentó Pablo, sentándose al lado de Luisa y ofreciéndole una copa de zumo natural. «Les encantan sus historias». Luisa sonrió observando con cariño la interacción. Siempre fue así. Incluso con todas las durezas de la profesión, nunca perdió la capacidad de conectar, de enseñar de una manera que perdura. Pablo asintió, su mano encontrando discretamente la de Luisa sobre la toalla. Los últimos meses habían sido de descubrimientos mutuos, de una aproximación cuidadosa y respetuosa. El abogado internacional, que inicialmente planeaba quedarse solo unas semanas en España, había extendido su licencia y ahora coordinaba la expansión de la ONG desde Madrid, con viajes ocasionales a Londres para resolver cuestiones pendientes. El evento benéfico fue un éxito extraordinario, comentó Clara, uniéndose a ellos con un plato de frutas frescas. Conseguimos recaudar el doble de lo esperado para el nuevo centro de acogida. Todo el mérito es suyo. Doña Clara, respondió Luisa. Su visión y persistencia lo hicieron todo posible. La elegante señora negó con la cabeza, rechazando el elogio. Fue un trabajo en equipo. Su organización impecable, la conexión que Pablo estableció con inversores internacionales y, claro, la emotiva presentación de Beatriz y Luna. Luisa sonrió al recordar el momento en que su hija, acompañada por la fiel labradora, había subido al escenario durante el evento para demostrar cómo los perros ayudaban a los niños a superar traumas. El testimonio simple y conmovedor de la niña sobre su propia experiencia había arrancado lágrimas a muchos presentes, incluyendo a los potenciales donantes que, al final,
habían abierto generosamente sus carteras. «Todavía no creo que en un mes el centro esté funcionando», comentó Pablo, entusiasmado, «con capacidad para acoger inicialmente a 50 niños y con toda la estructura psicológica y educacional que siempre soñamos. Y con un equipo canino de primera línea», añadió el doctor Ricardo, acercándose con un plato lleno. 6 perros especialmente entrenados para terapia, incluyendo un cachorro que Thor ayudó a entrenar. La mención a Thor hizo que Beatriz, que aparentemente tenía oídos supersónicos, cuando se trataba de su héroe canino, se levantara y corriera hacia ellos. «¿Cuándo vamos a visitar a Thor de nuevo?», preguntó, sentándose en el regazo de Pablo con la naturalidad que había desarrollado en los últimos meses. Él se había convertido en una presencia constante en la vida de la niña, inicialmente como el amigo de doña Clara, luego como un compañero de aventuras que la llevaba a museos, parques y exposiciones, y finalmente como algo más, algo que ella aún no nombraba, pero sentía con la intuición aguda de los niños. «La semana que viene, Pía», prometió Pablo, «Carlos me dijo que Thor va a participar en una ceremonia especial. Va a recibir una medalla por valentía». Los ojos de la niña se abrieron. «¿Una medalla de verdad? ¿Como las del abuelo?» «Exactamente como las de tu abuelo», confirmó Pablo, intercambiando una mirada cómplice con Luisa. Lo que ninguno de ellos le había contado a Beatriz aún era que la ceremonia sería más especial de lo que imaginaba. Thor realmente recibiría una condecoración por su servicio excepcional, pero el evento también marcaría la inauguración oficial del nuevo centro de entrenamiento para perros de terapia, que sería bautizado con el nombre de Centro Sargento Gerardo Sanz, un homenaje al hombre cuyas técnicas de comunicación habían inspirado todo el programa. La sorpresa había sido meticulosamente guardada durante semanas, con todos los presentes en el picnic, participando en la conspiración amistosa. Gerardo tampoco lo sabía, y la familia planeaba revelar el homenaje solo el día de la ceremonia. «¿Y tú, Pablo?», preguntó Beatriz, jugando con la alianza que el abogado usaba como colgante en un cordón en el cuello, un anillo de familia que había pertenecido a su abuelo. «¿Vas a quedarte en España para siempre o vas a volver a la tierra de Shakespeare y Dickens?» La pregunta, hecha con la desconcertante franqueza infantil, creó un momento de tensión silenciosa. Era una cuestión que flotaba en el aire desde hacía semanas, pero que los adultos habían evitado cuidadosamente formular tan directamente. Pablo miró a Luisa, que mantuvo los ojos bajos, aparentemente muy interesada en el patrón de la toalla de picnic. «Bueno, Pía», comenzó él eligiendo las palabras con cuidado, «eso depende de algunas cosas importantes». «¿Qué cosas?», insistió la niña, inclinando la cabeza como hacía cuando estaba realmente curiosa. Pablo respiró hondo, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. «Depende de si ciertas personas querrían que me quedara». Beatriz miró de Pablo a su madre, luego nuevamente a Pablo, sus cejas fruncidas en concentración. Entonces, como si hubiera tomado una decisión importante, se levantó de su regazo y cogió su pequeña bolsa. «Tengo una cosa que enseñar», anunció solemnemente, sacando un trozo de papel doblado de la bolsa. «El abuelo me ayudó a escribir, pero la idea fue mía». Intrigada, Luisa cogió el papel que su hija le extendía. Al desdoblarlo encontró un dibujo colorido. 6 figuras de la mano, ella, Beatriz, Gerardo, Pablo, Luna y Thor, formando un círculo frente a una casa grande. Encima del dibujo, escrito con la caligrafía irregular de Beatriz, se leía «Mi familia», y debajo, en letras más cuidadosas que reconoció como las de su padre, «Algunos lazos no necesitan palabras para ser verdaderos». Luisa sintió los ojos humedecerse. Miró a su padre, que observaba la escena de lejos, una sonrisa serena en su rostro arrugado. Él asintió ligeramente, como quien dice, «Está todo bien. Sigue tu corazón». Pablo observaba el dibujo sobre el hombro de Luisa, su expresión una mezcla de emoción y expectativa. «Es una hermosa familia», comentó suavemente. «Parece completa». «Casi», respondió Beatriz con convicción. «Falta Shakespeare y Dickens. Y quizás un hermanito. Pero mamá dijo que eso es conversación para otro día». Luisa se sonrojó intensamente, mientras Pablo dejaba escapar una risa sorprendida.
Clara y el doctor Ricardo intercambiaron miradas divertidas, discretamente alejándose para dar privacidad al trío. «Pía», exclamó Luisa mortificada. «Algunas cosas no se dicen así en público». La niña se encogió de hombros, con la lógica inquebrantable de los niños. «Pero no es público, mamá. Es familia». Pablo tomó la mano de Luisa entre las suyas, su mirada intensa y determinada. «Tu hija tiene razón, Luisa. Somos una familia, quizás no convencional, formada por circunstancias inesperadas, pero una familia, aún así». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «En los últimos 6 meses, descubrí un sentido de pertenencia que nunca experimenté antes. Incluso viajando por el mundo, haciendo un trabajo significativo, siempre me sentía incompleto, hasta que las conocí a ustedes». Luisa sentía el corazón acelerarse, una mezcla de emociones dominando su pecho, miedo, esperanza, incertidumbre y algo más, algo que reconocía pero dudaba en nombrar. «Pablo, comenzó, incierta sobre cómo continuar. «No estoy pidiendo una respuesta ahora», interrumpió él gentilmente. «Sé que aún nos estamos conociendo, construyendo algo. Solo quiero que sepa que para mí, ustedes ya son familia, y que mis planes, mi futuro, las incluyen a ustedes si así lo desean». Beatriz, observando la interacción con intensidad, decidió tomar las riendas de la situación a su manera. «El abuelo me enseñó otro código secreto», anunció. «¿Otro código?», preguntó Pablo, sorprendido con el cambio de tema. «Sí, para cuando queremos decir algo importante sin usar palabras». La niña tomó la mano de Pablo y la posicionó sobre la de su madre. Entonces colocó su propia manita por encima de las dos. 3 manos juntas. Significa estamos conectados. Somos uno. Luisa miró a su hija, luego a Pablo, y finalmente en dirección a su padre, que ahora se acercaba lentamente al grupo, acompañado por los niños del albergue. «Ese no es un código oficial de la Policía Nacional». «¿Vía?», comentó Gerardo al llegar, sus ojos brillando de emoción contenida. «Es uno que inventé especialmente para nuestra familia». «Y ahora nuestra familia es más grande», respondió la niña con simplicidad. «Necesitamos más códigos». Pablo miró a Gerardo, una pregunta silenciosa en sus ojos. El viejo sargento asintió casi imperceptiblemente, un gesto que llevaba aceptación, bendición y bienvenida. «Entonces vamos a crear nuevos códigos juntos», dijo Pablo, apretando suavemente la mano de Luisa bajo la de Beatriz. «Códigos que solo nuestra familia va a entender». En ese momento, rodeados por la belleza del parque y por el calor de las nuevas conexiones que habían formado, todos sintieron la misma certeza. Lo peor había quedado atrás. Las cicatrices permanecerían como marcas de una batalla vencida, pero no definirían el futuro que construirían juntos. Y cuando Luisa finalmente encontró el coraje para mirar directamente a los ojos de Pablo, lo que vio allí fue un reflejo de lo que sentía en su propio corazón. No solo amor, sino comprensión. La comprensión profunda de que algunas veces, de las experiencias más dolorosas, surgen los regalos más inesperados. 3 semanas después, la ceremonia de inauguración del Centro Sargento Gerardo Sanz fue un evento emocionante. La sorpresa en el rostro del viejo policía, al ver su nombre en la placa dorada de la entrada, fue algo que nadie que lo presenció jamás olvidaría. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro arrugado mientras recibía el homenaje de pie, en posición de firmes, como en los viejos tiempos. Thor recibió su medalla con la dignidad que solo un perro policía altamente entrenado consigue demostrar. Después, rompiendo ligeramente el protocolo, fue hasta Beatriz en la platea y apoyó la cabeza en su regazo, como si compartiera la honra con ella. Al final de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban para el cóctel, la familia permaneció por un momento a solas en el centro del patio. Gerardo, aún emocionado, abrazaba al nieto recién adoptado por Pablo, un niño de 10 años del albergue, que había desarrollado una conexión especial con el viejo sargento durante las visitas de los últimos meses. Luisa y Pablo observaban la escena de la mano, los anillos de compromiso brillando discretamente en sus dedos. Beatriz, entre ellos, sostenía a Luna por la correa con una mano y con la otra hacía un gesto que se había vuelto especial para la familia,
3 toques suaves en la muñeca. Ya no era una señal de socorro, sino un código transformado por el tiempo y el amor, ahora significando simplemente, estamos juntos, estamos seguros. Y lo estaban, no porque el mundo se hubiera vuelto menos peligroso, o porque los fantasmas del pasado hubieran desaparecido completamente, sino porque habían aprendido la más valiosa de las lecciones, que la verdadera seguridad no viene de muros altos o puertas cerradas con llave, sino de los lazos que formamos, de los códigos silenciosos que compartimos y de la valentía de abrir el corazón, incluso después de haber conocido el miedo. Thor, como si comprendiera la profundidad del momento, soltó un ladrido suave, no de alerta sino de celebración, un sonido que parecía decir en el lenguaje universal de los que protegen y aman que todo estaba bien, que todo finalmente estaba como debía ser. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y su familia haya tocado sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, del amor y de la superación. Compartan en los comentarios si ya vivieron momentos en que un pequeño gesto o enseñanza hizo toda la diferencia en sus vidas. Estamos ansiosos por conocer sus historias también.